Cada 2x3 en mis vídeos de TV Box recibo comentarios del tipo: bueno, pero es que es mucho mejor un TV Box que lleve al menos 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento. Y mi contestación a este tipo de comentarios siempre es: bueno, ¿y qué TV Box hay con dicho hardware que lleve Google TV o Android TV? Pues os voy a contestar: ninguno. A día de hoy, el dispositivo más potente que tenemos con Android TV en el mercado es la Nvidia Shield TV Pro, un dispositivo que cuenta con 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno, pero este equipo está a otro nivel. Fijaros que la Nvidia Shield TV del año 2015 va a recibir actualización a Android TV 11, por lo tanto es un dispositivo que ha recibido durante casi 7 años actualizaciones. En fin, son tantos los comentarios que recibo del tipo que os decía antes que he decidido hacerme con un TV Box que cumpla estos requisitos, que lleve al menos 4 GB de memoria RAM, en este caso lleva 64 GB de almacenamiento y que cueste alrededor de los 50 €, que es más o menos lo que se gasta la gran mayoría de los usuarios en este tipo de aparatos. Así que por aquí lo tengo y en este vídeo os voy a contar qué nos puede ofrecer un TV Box chinorri como este, en este caso es el modelo A95XF3 Air 2. Menudo nombrecito le han puesto. Este dispositivo cuesta con oferta de lanzamiento 44 € en el enlace de compra que os dejo en la descripción del vídeo, pero como veréis en esta misma tienda tiene el precio tachado, su precio oficial será de unos 70 €, exactamente lo mismo que pagaríamos, por ejemplo, por un Mecool KM2, un dispositivo completamente certificado y que, como podréis ver en este vídeo, hay bastantes diferencias. Sin más dilación, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, vamos a ir muy rápido con lo que viene dentro de esta caja y empezando por la propia caja nos damos cuenta que es una caja súper simple, nos aporta muy poquita información sobre el modelo y sus características, salvo por una pequeña pegatina que lleva pegada en la parte trasera donde nos pone el modelo exacto, además de su configuración, que en este caso lleva el nuevo chip Logic S905W2 con la GPU Mali G31, con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento, además de Wi-Fi de banda dual. Dentro de la caja nos viene un mando a distancia típico en estos TV Box chinorris que no tiene Bluetooth y que funciona solo mediante conectividad IR y que tiene los botones básicos para hacer uso del sistema. También nos viene con un cable HDMI, un manual de usuario en inglés y el propio TV Box, que resulta bastante plasticoso y pesa muy poquito para su tamaño. Fijaros, si lo comparamos con un Mecool KM2, un TV Box de más o menos las mismas dimensiones, hay diferencias notables en su peso, pesando casi la mitad el A95X. Esto puede hacernos pensar que el disipador de calor brilla por su ausencia o al menos no tiene una construcción interna tan buena como la que tiene el Mecool KM2. Luego lo veremos porque le vamos a hacer una autopsia. En su parte superior tenemos un LED RGB que podremos configurar desde una aplicación que lleva el sistema o incluso apagarlo, y también tenemos un display en su parte frontal. En un lateral tenemos dos puertos USB 2.0 y lector de tarjetas microSD, un error que no le hayan metido al menos un puerto USB 3.0, y en la parte trasera tenemos salida AV, tenemos una salida SPDIF para el audio, tenemos Ethernet de hasta 100 MB por segundo, tenemos HDMI 2.1 y tenemos la entrada de alimentación. Y pasando a su hardware, tenemos un chip similar al que estamos viendo en otros dispositivos que están saliendo recientemente al mercado. En concreto es el Logic S905W2, que es un quad-core Cortex A35 de hasta 1,8 GHz, va acompañado de la GPU Mali G31 MP2 y va acompañado también de 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento. Fijaros que a pesar de contar este dispositivo con 4 GB de memoria RAM, el doble que la que tiene el Mecool KM2, su rendimiento es bastante peor. Esta 95X nos da poco más de 40.000 puntos cuando le pasamos el test sintético Antutu 6, mientras que Mecool KM2 nos daba más de 50.000 puntos. Claro que el chip del KM2 es mejor, pero fijaros que queda por debajo incluso de otros dispositivos que llevan un chip de 4 núcleos Cortex A35, como por ejemplo el Stick de Realme. Esto nos da una experiencia justita, con un desempeño en videojuegos también justito y sin poder hacer uso prolongado de estos debido al calentamiento que se genera en el equipo, como luego veremos. Como no podía ser de otra manera, se trata de un dispositivo que no cuenta con certificaciones de ningún tipo y que además viene con Android 11 ruteado. Esto significa que solo podremos hacer uso de Netflix con la aplicación que viene instalada de serie en una resolución máxima de SD, es decir, la calidad deja bastante que desear si lo conectamos, por ejemplo,
ejemplo un televisor 4K, y con el resto de plataformas nos vamos a encontrar más o menos el mismo panorama con casi todas. Lo que sí podemos utilizar con este TV Box de una forma bastante correcta son aplicaciones como Plex o Kodi, con las que podremos ver contenidos sin limitaciones de calidad. Su capa es bastante sencilla y no es ni de lejos tan bonita como la de Android TV o Google TV. De hecho, una de las primeras cosas que me llamó la atención es que simula tener control por voz, mostrando un micro en su parte superior, pero que cuando lo pulsamos nos abre el navegador Chrome y ya está. Un poco cutre esto, la verdad. Fijaros que también tenemos una tienda de aplicaciones de Android normal y no todas las aplicaciones funcionan bien porque no todas están adaptadas al televisor. Sin embargo, el fabricante esto lo sabe y nos ha metido un pequeño market de aplicaciones que en principio funciona correctamente con este TV Box. Evidentemente, en este dispositivo no tenemos Chromecast integrado, pero el fabricante ha metido dos aplicaciones en el sistema para poder enviar contenido desde iOS o desde Android. Evidentemente, el funcionamiento de estas aplicaciones dista mucho de lo que un Chromecast oficial puede ofrecernos. Y lo primero que noté cuando empecé a utilizar este dispositivo es que se calentaba bastante, no algo preocupante, pero sí bastante más que otros dispositivos que tengo por casa, como por ejemplo el Mekulka M2. Y es completamente normal. Como veíais antes, el peso del Mekulka M2 y de este A95X era muy diferente, y es que la construcción interna es muy diferente también. Mientras que el A95X lleva un pequeño disipador de aluminio encima del chip y ya está, el Mekulka M2 va completamente blindado con una almohadilla térmica y un disipador metálico bastante grueso que disipa mucho mejor el calor. Como quise asegurarme de esto y siempre os quiero dar datos objetivos, le hice la siguiente prueba a ambos dispositivos. Le pasé el test sintético Antutu, que es una tarea muy exigente que requiere de mucha máquina o requiere de exprimir al máximo las capacidades de cada uno de los dispositivos, y medí la temperatura en su chip recién terminó el test, y mientras que el KM2 me daba alrededor de los 32 grados Celsius más o menos, el A95X se subió a casi los 60 grados, una diferencia bestial. Como veis, y espero que tengáis claro en este punto del vídeo, que un TV Box tenga mucha más memoria no es sinónimo de que sea mucho mejor que otro. Hay que tener en cuenta otros factores como su software, como sus certificaciones y como su calidad de construcción interna. Y ahora podría venir a decirme alguien, bueno, yo es que el TV Box lo utilizo, yo que sé, para tener la aplicación Telegram instalada, y me parece perfecto, pero tenemos que recordar que este tipo de dispositivos lo utilizamos el 99% de los usuarios para consumir contenido multimedia en la máxima calidad posible, cosa que se ve muy limitada en un TV Box chino que carezca de certificados por mucha memoria que tenga. En fin, espero con este vídeo haberos aclarado algunos conceptos que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de decidir qué modelo comprar. En la descripción de este mismo vídeo y en las tarjetas finales os dejaré algunos vídeos recomendados de lo que para mí son los mejores dispositivos que podemos conectar a nuestro televisor a día de hoy. Así que podéis echarle un vistazo porque creo que con estos modelos no os vais a equivocar. Si el vídeo os ha gustado o os ha ayudado mínimamente, agradeceré enormemente vuestro like. También me encantaría que me dejarais vuestra opinión, vuestros comentarios en este mismo vídeo. Os estaré leyendo a todos y contestando a todos en la medida de lo posible. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.